comenzar con un pequeño análisis. No yo, lo voy a hacer junto a Gabriel Villalba, que está acá en nuestros estudios. Gabriel es abogado, es analista político, muy activo en las redes. Te tutearé porque eres colaborador, porque te veo joven. Gracias, Gabriel, por estar acá. Te doy la bienvenida. Muy activo en redes sociales. Bienvenido. Muchas gracias, es como siempre un gusto compartir acá contigo y pues presto a analizar todos los temas que tú así dispongas y pongas en la mesa. En la segunda parte vamos a hablar de la monarquía británica junto a un cineasta, junto a también un activista en redes. Me parece que vale la pena que usted nos acompañe a esta segunda parte del programa. En esta primera parte yo quiero hacer referencia a estos casos que hablan tan mal del país, de la corrupción. Hemos visto al ahora exministro Characayo con las manos en la masa, pidiendo coima. Bueno, desde el inicio ya podíamos percibir como ciudadanos que algo olía mal, muy mal. Yo creo que fue el primer dolor de cabeza del presidente Arce, que tuvo, creo, el buen momento, tuvo la valentía también, porque son cargos a veces que organizaciones dicen pongan aquí y allá en medio de este gobierno que está en coordinación, en acuerdos con movimientos sociales. Entiendo que este ministro fue altamente recomendado por parte de las bases y el presidente, perdón, tuvo el gesto valiente, oportuno de decir no. Aquí no se habló de persecución política. En el caso de ABC tampoco se habla de persecución política. Cuando toca los casos de la oposición sí se habla de persecución política. Bueno, ya lancé una percepción, Gabriel. Sí, evidentemente es algo que creo la ciudadanía en su conjunto lo sabe, lo entiende y lo interpreta de la misma forma que tú lo estás explicando, porque evidentemente existen facciones de las oposiciones, porque son diferentes oposiciones, no es una sola oposición homogénea al movimiento al socialismo. Las diferentes oposiciones retrucan y salen con este, yo podría decir, mantra de referirse a persecución política. Todo es persecución política cuando se trata de escudriñar en algunos conflictos judiciales que obviamente ellos tienen que defenderse por la vía que corresponde, la vía judicial, y finalmente salir absueltos después de todo el proceso de investigación, y no recurrir a ese elemento tan básico de decir persecución política, al igual que Luis Fernando Camacho, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, ante cualquier dificultad, paro cívico, paro cívico, paro cívico. Pareciera que los actores políticos en Bolivia, opositores al movimiento al socialismo, ante cualquier revelación de actos ilegales en sus mandatos respectivos, tanto regionales, departamentales, municipales, plantean este mantra de persecución política. Ya la gente está aburrida, te lo digo así abiertamente, conversando con la gente de a pie, en los mercados, en los taxis, en los minibuses. Evidentemente, la gente se da cuenta de esto, ¿no? No A veces... estoy tan segura, Gabriel, no estoy Ya. tan segura porque creo que si bien hay una parte de la población que, como dices, ya no se la cree, hay otra parte de la población que vía información de medios con un peso importante en la televisión sobre todo, sí creen que hay persecución política. Y quiero añadir algo más, quiero poner un matiz. Estamos de acuerdo. Hay una tendencia a decir esto es persecución política porque es el enemigo. Entonces el gobierno que maneja la justicia persigue políticamente y no se deja actuar a una justicia muy cuestionada. Estamos de acuerdo. Y cuando se trata de un ministro de Arce, Arce lo destituye, se lo procesa, va a la cárcel y ahí no hay persecución política, estamos de acuerdo. Pero me llama la atención que cuando hablamos de ABC, tenemos a implicados directamente que están señalados, pero además también con las manos en la masa, porque hay montos de dinero que vía el Banco Visa, ya hay unos elementos que están ahí, los vamos a hablar enseguida, pero ahí no se cuestiona a la cabeza de ABC o al ministro. Pero en el caso de la ex alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, la detuvieron inmediatamente
cuando ella misma dice, yo no puedo estar midiendo con mi flexo si la tubería, si el centímetro? ¿No te parece que hay una doble vara acá? Evidentemente, cualquier autoridad, máxima autoridad ejecutiva, no puede negar pues la participación que tienen determinados actos, todo delito es intuito personal, por supuesto, pero también hay un grado de responsabilidad de las máximas autoridades ejecutivas de resolver estos temas y estar en plena, si se puede decir, control de su institución y saber que esa institución se maneja por la vía de la transparencia y no así por la vía de la corrupción. Entonces, por supuesto que, a mi modo de ver las cosas, las máximas autoridades ejecutivas deberían apartarse de su cargo, resolver sus problemas en la vía judicial y posteriormente, si en la vía judicial se demuestra su inocencia, con paso de parada volver a los cargos ejecutivos que les fueron puestos. Gracias por el comentario, porque esto me permite recordar lo que decimos hoy en La Razón. En nuestras páginas de información decimos hoy, caso ABC, ministro ratifica que hubo un pago fraudulento. El ministro Iván Lima ratificó ayer que en el contrato de la carretera Sucre y Amparaes hubo un pago irregular de 14 millones de bolivianos. Los operadores comprobados son un ciudadano chino y uno boliviano, pero está abierta la indagación de los funcionarios beneficiados. Voy a continuar enseguida porque estamos ya con el ministro Gabriel. Te pido un paréntesis para tomar contacto con el ministro Iván Lima, ministro de Justicia. Bienvenido, ministro. ¿Me ve? ¿Me escucha? Yo lo veo ahí. Sí, ministro, bienvenido. Estaba yo mostrando la información de La Razón hoy en nuestra edición papel. Caso ABC, ministro ratifica que hubo un pago fraudulento. Estoy hablando del contrato de la carretera Sucre y Amparaes. Hablamos de este pago irregular de 14 millones y que hay estos operadores, ¿no? Un ciudadano chino y uno boliviano. Está abierta la investigación. Y hay lo vamos a llamar todavía, supuesto soborno en la ABC. Ha dado un giro en el sentido en que se probó que el representante de la empresa china hizo el pago irregular de más de 14 millones. Esto fue retirado en el banco Visa con base en 5 facturas de la empresa de Aguilar Suxo, pero cuyo NIT estaba inactivo. A ver, ministro, me gustaría tener últimos detalles sobre este caso que involucra a operadores específicos, pero según usted mismo ha confirmado, no hay una investigación en el ministro de Obras Públicas ni en la cabeza de ABC. ¿Estoy en lo cierto, ministro? Y bienvenido. Sí, estimada Claudia. Bueno, en realidad son 2 temas los que tú debes analizar, o los temas que hemos informado a la población. El primero tiene que ver con el caso en Sucre. El caso en Sucre está dirigido a determinar y establecer la responsabilidad penal, si existiera, en relación al proceso de contratación. La denuncia de Héctor Arce se basa en un testigo protegido, el cual nosotros no consideramos que lo sea, pero ese es otro tema que te lo voy a describir después. En este momento tenemos una situación por la cual Héctor Arce sostiene, a partir de su denuncia, que entre el 27 de diciembre del 2021 y el 5 de febrero se produjeron hechos irregulares. El 5 de enero se adjudica la obra a China Harbor y, en palabras del testigo y de Héctor Arce, hasta la firma del contrato en febrero se adulteró, se modificó, se retiró hojas, se las sustituyó y se presentó un poder irregularmente al proceso de contratación. Ese poder es este, el que he estado mostrando y el que tiene el sello de China Harbor y la firma de todos los miembros de la comisión. La irregularidad de este poder es que el número del formulario notarial nos permite afirmar que ha habido un hecho irregular. ¿Por qué? Porque ese formulario que lo estás mostrando, esos números que tiene cada hoja, ya eso es parte del pasado, pero que tenía en ese momento, se vendieron el 26 de enero del 2022. Por lo tanto, si se vendieron el 26 de enero del 2022 a la notaria Isabel Galleguillos y ella impreso en esos papeles a partir de esa fecha, la presentación de este documento no pudo haberse realizado el 27 de diciembre, no pudo haber sido evaluado el 5 de enero, ni por la comisión de calificación, ni por ninguno de los funcionarios del ABC.
Esa es la gravedad del caso. Se constata que se ha incorporado después de adjudicada la obra y antes de la firma del contrato un elemento que no estaba cuando el 27 de septiembre se cierra la licitación y se firma cada hoja del proceso de contratación. Esa es la irregularidad más grave que hemos denunciado porque confirma lo afirmado por el diputado Arce. Vuelvo al punto del testigo protegido. Testigo protegido ha hecho afirmaciones del lugar, Hotel Bolivia, de actividades que habría realizado junto a la empresa China Harbour y con los partícipes de la empresa ABC, y da muchos datos y mucha información que no se pueden entender de una persona que está observando. Un testigo es quien observa la comisión de un hecho delictivo, de un accidente, de cualquier situación externamente. El testigo ha sido partícipe esencial de todas estas actividades y por lo tanto el Ministerio de Justicia va a pedir la aplicación del artículo 23 de la Ley de Protección de Testigos y le vamos a pedir al juez de la causa que elimine esa protección al testigo porque estamos en condiciones de presentar una imputación contra él porque vemos que su participación o es como autor, como coautor de estos graves hechos o como encubridor de estos hechos. Él conocía esto que ha ocurrido en diciembre, en enero y en febrero y no puede ir a haber buscado al diputado Arce en junio, julio o agosto o haber presentado esta solicitud de protección en ese momento. Hay un periodo de tiempo entre febrero y junio o julio al menos en el cual él ha callado la información y la hipótesis que tenemos es que es una persona que no ha recibido su parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo. Por eso necesitamos aclarar la posición de él. Si él quiere ser un colaborador eficaz y reconociendo su responsabilidad, entregarnos los elementos de responsabilidad necesarios, vamos a evaluar esa situación, pero no vemos que sea un testigo, vemos que ha sido partícipe esencial de este hecho irregular, que ya está comprobado y por lo tanto vamos a tener que pedirle al juez que tome una determinación, si asume la postura que tiene el Ministerio de Justicia o la que tiene en este momento la Fiscalía de darle la calidad de testigo protegido. Esto no lo define ni el fiscal ni el ministro, lo define el juez cautelar que está a cargo de esta investigación. Ministro, ese es el elemento inicial que te podría decir tenemos en este caso. Perfecto, gracias. Ministro, usted ha afirmado también que no hay una acusación en relación al presidente de ABC. Estamos hablando de Henry Nina, ni al ministro de Obras Públicas. Estamos hablando de Edgar Montaño, porque no hay una investigación en curso contra ellos, sí la hay contra los responsables del proceso de contratación. Quiero recordar también que Héctor Arce, el diputado Héctor Arce, que hace esta acusación, como usted bien retoma en su descripción, ha dicho: señor ministro, usted me acusó de mentiroso, me dijo que le pida disculpas. Hoy es su oportunidad, no para pedir disculpas de Héctor Arce. Tiene que pedirle disculpas al pueblo boliviano porque está viendo con cierta miopía y ceguera mental lo que está pasando en ABC, ha reclamado este diputado y ha adelantado, comillas, la próxima semana vamos a tener sorpresas. Se está actuando y operando. Quiero felicitar al Ministerio Público. Ministro. Mira, es coherente con lo que hemos sostenido. Ha habido una acusación que luego se buscaba investigar. El gobierno tiene que ser responsable, tiene que investigar y luego acusar. Las palabras del diputado Arce, al cual apreciamos y consideramos de sobremanera por su valor y su valentía en la denuncia de casos de corrupción, nosotros siempre tomamos muy seriamente todas sus denuncias, las investigamos, las procesamos y le informamos a él sobre los resultados. Tiene en este caso un reconocimiento que yo lo valoro y lo aprecio. Está reconociendo que el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía de La Paz, han presentado la evidencia en la prueba contundente. Cheques, depósitos, facturas, contratos, certificados para lograr una sentencia condenatoria. No un testigo protegido que probablemente sea parte de la estructura y la organización criminal que operaba en este caso. No lo cuestiono ni lo critico al diputado Arce. Yo creo que ha tomado una decisión valiente de acoger ese testimonio y le pido que evalúe jurídicamente su alcance porque no podemos contaminarnos nosotros, funcionarios públicos, con una persona que ha sido parte y que ha escuchado y que ha denunciado luego, pero luego un hecho irregular. Creo que ahí tenemos que evaluar bien ese carácter. Y lo que señalaba, si lo
lo dejo muy claro. Es un gobierno que tiene cero tolerancia a la corrupción, que investiga todos los casos, caiga quien caiga, y eso no es discurso. Nosotros somos el gobierno que tiene a uno de los ministros de Estado, a Characayo, con 8 años de cárcel, de privación de libertad, que no hemos tolerado a ninguna autoridad del rango que fuera cuando se tiene evidencia que tiene imputaciones formales o investigaciones penales en curso. Esta es la política de cero tolerancia a la corrupción que la estamos llevando adelante de manera seria, de manera objetiva. Y en este caso concreto, yo no le puedo plantear al país que haya prueba que no existe o acusar a una autoridad de Estado, a un colega ministro o al presidente del ABC si no tengo la evidencia. Lo que puedo decir es lo objetivo, y lo objetivo para mí es que ambos han abierto las puertas de sus instituciones a nuestra investigación, al Ministerio Público y a nosotros, y nos han entregado toda la información del caso. Esa es la actitud que han tenido ellos y es la que resalto y encomio de parte de ambos, que han sido abiertos a la investigación. En este momento de la investigación, ni el ministro de Justicia ni la Fiscalía, que somos los acusadores, podemos emitir un criterio sobre culpabilidad o inocencia. Esto sería un exceso de nuestra parte. Lo que sí le vamos a garantizar al pueblo boliviano es que vamos a tomar este caso con responsabilidad, con firmeza, y no vamos a permitir que jueces indebidamente otorguen medidas regulares en favor de los imputados, como ha ocurrido con el vocal Conde en la ciudad de Sucre el día de ayer. Ministro, en efecto, queremos hablar un poquitín del ministro Characayo. Digo un poquitín porque ya tenemos un resultado. Estamos haciendo referencia a este caso también de corrupción del exministro de Desarrollo Rural, sentenciado este martes a 8 años de cárcel por un soborno denunciado. Estábamos comentando antes de iniciar este contacto con usted que el presidente Arce sí tuvo el buen timing, la buena reacción de apartar al ministro, someterlo a la investigación y tener este resultado. Ministro, ¿le parece que todo este proceso contra Characayo tomó mucho tiempo, poco tiempo? ¿Hay algún tema pendiente? Porque en la justicia siempre hay derecho al pataleo. ¿Usted daría por cerrado este caso? ¿Me lo puede explicar, por favor? Bueno, en términos procesales, la etapa preparatoria dura entre 6 meses y 1 año en el país. En términos prácticos, nos gustaría que dure menos. Luego el inicio del juicio se ha visto obstaculizado por una serie de problemas que se han presentado. El exministro Characayo estaba detenido en Palmasola y la audiencia de juicio era en La Paz. Se suspendió innumerables ocasiones esa audiencia de juicio y finalmente se desarrolló en la ciudad de La Paz. Me parece que pensando en cuánto tiempo tomó el caso Barcazas Chinas o el caso mismo, el tristemente célebre caso terrorismo que no terminó de cerrarse en muchos años, o el caso de Pando, de las masacres sangrientas que hubo en ese departamento y otros casos que te podría enumerar, estamos mostrando eficiencia, estamos mostrando resultados con sentencia en el trabajo que está a cargo desde el inicio de nuestra cartera de Estado. Creo que, como bien señalas, todavía queda una apelación, luego de la apelación viene el recurso de casación y se ha vuelto una mala costumbre en el país el recurso de amparo constitucional. Al menos habrá 5 decisiones pendientes: la apelación por el Tribunal Departamental de Justicia, la casación por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un amparo constitucional que probablemente se presente en cualquier distrito judicial, la revisión por el Tribunal Constitucional y el 5.º recurso, una revisión extraordinaria de sentencia. Como ves, en Bolivia damos un debido proceso amplio a todos los imputados y es algo que tiene que respetarse, es parte del debido proceso. La buena noticia, que lo hemos dicho siempre, es que con la ley de fortalecimiento a lucha contra la corrupción y la ley contra el feminicidio, que son parte de la política del gobierno del presidente Arce, cuando hay doble conforme, una vez que hay sentencia y auto de vista, ya se empieza a cumplir la sanción que impone la justicia. Podrán seguir los recursos, pero ya deja de tener calidad de detenido preventivo para pasar a ser condenado quien tenga la responsabilidad penal. Es decir, que una vez que se emitan los autos de vista, ya vamos a tener el cumplimiento de las sanciones respectivas. Ministro, abuso de su tiempo para también preguntarle finalmente sobre el caso de la exalcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón. Hay un debate, como siempre, mediático sobre si es persecución política o no es si no es persecución política. La ex autoridad dijo que ella no podía estar midiendo tuberías con su flexo y que esto es una persecución.
No entiendo bien y de hecho lo comentaba. En el caso de ABC, las principales autoridades no entran en la investigación, pero en el caso de Soledad Chapetón, sí me ayuda a comprender otra vez y hacer las diferencias, si las hay. Mira, en realidad el tema nosotros no lo estamos llevando como Ministerio de Justicia y Transparencia, es un caso que lleva el gobierno municipal del Alto. La alcaldesa Eva Copa y su equipo legal serán los que te den la explicación sobre la estrategia jurídica que han llevado. Lo que sí debo dejar claramente establecido es que nunca se pidió la detención preventiva. No creo que afirmaciones como las de Samuel Doria Medina respondan a la verdad. No veo que nadie haya tenido una actitud contraria al debido proceso. Siempre el Ministerio Público pidió la detención domiciliaria de la exalcaldesa Chapetón. No hay esa afirmación que tergiversan y que llevan adelante de manera indebida diferentes actores políticos. Creo que la corrupción siempre tiene que ser investigada en el marco de un debido proceso y es lo que estamos pidiéndole al Ministerio Público y al órgano judicial de la Ciudad del Alto que están a cargo de este proceso penal. La estrategia, te reitero, de este caso y cómo lo vayan a llevar es parte de la responsabilidad del equipo jurídico de la alcaldesa Eva Copa. Nosotros no somos parte ni como querellante ni como parte dentro de la causa, por lo tanto difícilmente podrán decir que tenemos alguna intervención o que hay algún tipo de persecución política. Y lo reitero, me parece que la victimización que se puede llegar a haber dado y la presentación de un menor de edad es algo inaceptable, es algo que no debiera darse por responsabilidad de los padres, de los medios de comunicación y de todos los actores. Creo que hay un valor superior en el niño y eso sí es algo en lo que vamos a intervenir porque no es admisible que se tenga irresponsabilidad en el manejo de la imagen, de la dignidad de menores de edad. Este es otro tema. Lo que sí le digo es que el tema de la alcaldía del Alto y del caso Chapetón no representan ninguna señal de ningún tipo. No hay más que un caso de corrupción que ha sido llevado adelante por una alcaldía que no es del MAS, es una alcaldía que diría le corresponde a un partido de oposición y tampoco ninguna de las actividades que ha realizado el Ministerio Público y tribunales. Hay una imputación y hay una decisión de detención domiciliaria o pedido de detención domiciliaria de la Fiscalía. Nunca ha habido la intención de aplicar detención preventiva, eso lo dice la imputación formal de este caso. Le agradezco muchísimo por la claridad y por aceptar esta entrevista. Ministro Lima, Iván Lima ha estado aquí en el Piedra, Papel y Tinta. Le mando un saludo y que pase usted un buen fin de semana también. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes.